Principios del siglo XXI, el mundo vive una próspera época de paz. Los países comienzan por fin a colaborar en aras de mantener la paz mundial reinante, y para ello crean el ejército regular, una fuerza de coalición utilizada con varios propósitos. Sin embargo, nunca tratan de evitar el conflicto armado, obviando la mayoría de las veces, la resolución por la vía diplomática. Es por ello que operan mediante multitud de escuadrones de operaciones especiales además de divisiones de inteligencia, y no dudan en contratar a mercenarios si lo creen necesario. Sin embargo, los problemas empiezan a surgir. En 2023 se funda el Ejército Rebelde, el cual a pesar de tener una gran influencia mundial, no cuenta con un frente unido, ni con un objetivo común, sino que consta más bien de un cúmulo de grupos terroristas afines a la causa, pero sin demasiada cohesión entre ellos. En 2026, antes de la conocida como First Mission, tiene lugar un acontecimiento que tambalearía el orden establecido, y que se conoce como el ascenso de la rebelión. Ese año, el ejército rebelde lanza un ataque contra el ejército regular que casi lo lleva a la destrucción. Nadie esperaba esta fuerza de ataque, a excepción de los propios rebeldes, quienes habían planeado la ofensiva minuciosamente. Los culpables del desastre fueron los múltiples demandos militares que no quisieron o no supieron interpretar los informes que iban recibiendo de inteligencia, subestimando la capacidad enemiga y por lo tanto, no poniendo los medios ante un posible ataque enemigo. Superados numéricamente y con peores armas, el ejército regular se dio cuenta de su desventaja, cambiando de táctica y pasando a crear multitud de escuadrones de élite, así como nuevo armamento y vehículos para sus soldados. Poco después empezaron un programa secreto, con el nombre en código Metal Slug, y comenzaron su fabricación poco después. El plan del ejército regular era producirlos en serie y almacenarlos durante 2 años, momento en el cual llevarían a cabo la ofensiva definitiva contra el ejército rebelde. Nos encontramos en el año 2027, en un mundo de continuas luchas, la venta ilegal de armas se produce con una frecuencia perturbadora. Las investigaciones que se han llevado a cabo revelan que los distribuidores que actúan en la clandestinidad no son guerrilleros, sino que se tratan de las mismísimas fuerzas del gobierno. Dicha distribución se ha profesionalizado tanto, que la oferta de armas no deja de mejorar. Al armamento tradicional propio de reventa se suma otro de fabricación propia, incluyendo nuevas armas clasificadas como alto secreto, como puede ser el prototipo SB-000 Metal Slug. El comandante al mando del escuadrón que protege esta región resulta ser un experto en guerra de guerrillas llamado Coronel Hildegard. Su mano derecha, su ayudante fiel, no es otro que el maestro en combate cuerpo a cuerpo Teniente Coronel Magma, el cual cuenta con una gran experiencia en el campo de batalla, habiendo estado en el mismo frente innumerables veces, siempre aterrorizando al enemigo con sus crueles métodos. Si este escuadrón liderado por Hildegard, considerado como el más poderoso del ejército, está detrás de todo este comercio ilegal, entonces la situación claramente puede desembocar en un golpe de estado. Por ello, la agencia de inteligencia de las fuerzas del gobierno deciden contar con los servicios del escuadrón de las fuerzas especiales los Peregrine Falcons. La misión es clara. Deberán infiltrarse en el centro de distribución de armas, destruirlo, y capturar a los villanos. El éxito de la conocida First Mission, realizada por el escuadrón de los Peregrine Falcons, ha caído en cierto modo en el olvido por parte del público en general, pero aún así, las fuerzas del gobierno siguen trabajando en misiones de inteligencia, siempre en aras de perpetuar la paz mundial. Parece ser que las fuerzas especiales de ataque Phantom del ejército rebelde, lideradas por el malvado Teniente Coronel Magma, ha comenzado una nueva campaña de insurgencia, y ha tomado como rehenes a innumerables soldados de las fuerzas del gobierno. Poco después, se conoce una verdad aún más preocupante. El ejército rebelde ha contactado con los alienígenas, comenzando a construir armamento muy poderoso en la base enemiga, gracias a una tecnología desconocida. La situación es crítica. Solo queda una opción, enviar a las fuerzas del gobierno para localizar esa base enemiga, y rescatar a los rehenes. Año 2028. Tras años de preparación y gracias al ejército rebelde, el general Morden comienza su golpe de estado con el objetivo de controlar el planeta, y eliminar a los líderes actuales.
Empieza pues, la Primera Guerra Moderna. Esta guerra relámpago tiene enormes probabilidades de éxito, ya que cuenta con sus propias fuerzas insurgentes, además de un gran número de simpatizantes los cuales tienen una gran preparación. Por otro lado, al revelarse en innumerables lugares del planeta, provocan que en solo una semana tras la orden de ataque, el general controle todas las ciudades más importantes del mundo, incapaces de resistir un solo día más. El mundo vive en estos días una gran desesperanza y temor, ya que ven como una época oscura está a punto de llegar. Sin embargo, y en medio de toda esta revuelta, un pequeño grupo de supervivientes de las fuerzas del ejército regular comienza a organizarse. Lo que en principio eran tan solo unos tímidos movimientos encaminados a resistir, y conseguir un poco más de tiempo, acaba siendo todo un frente unido para luchar contra la invasión de Morden, y poco a poco van reuniendo más y más efectivos en aras de resistir a los ataques y ganar terreno a las fuerzas rebeldes. Parecía que en este ambiente de clandestinidad, el momento llegara, por fin podrían pararles los pies al villano. Es entonces cuando ocurre un desastre. La fábrica secreta del ejército regular vuela en 1000 pedazos. La enorme explosión, ensordecedora como pocas, puede verse a kilómetros de distancia. Las fuerzas del general Morden les habían atacado, eso significaba que les habían descubierto. El coste de esa pérdida fue enorme. Las fuerzas de vanguardia que luchaban contra el general vieron cómo se cerraba el suministro de armas y munición, y por tanto tarde o temprano dejarían de tener posibilidades de vencerlos. Pero lo peor fue que en dicha fábrica trabajaban paralelamente en un proyecto secreto, un nuevo tipo de arma polivalente y con una gran capacidad tanto ofensiva como defensiva, un tanque llamado Metal Slug. Tras la explosión, estos tanques quedan expuestos en medio de las ruinas humeantes de la factoría, lo que significa que cualquiera de ellos puede caer en manos de la rebelión. Había que hacer algo inmediatamente, o de lo contrario la guerra estaría perdida sin remisión. Dentro de esas fuerzas gubernamentales que habían conseguido alzarse tras el desastre de esa primera semana de invasión, nos encontramos con un pequeño grupo de valerosos soldados, los cuales forman parte del escuadrón de las fuerzas especiales Peregrine Falcons. Son múltiples las heroicidades de sus integrantes, y muchas las victorias que consiguieron hasta ese momento en la guerra. Debido a este intachable historial, las fuerzas del gobierno deciden encargarles una nueva misión. Con un pequeño número de efectivos para no llamar la atención, deberán infiltrarse más allá de las líneas enemigas y tras ello, localizar al líder. Cuentan con los Metal Slug, las armas tácticas secretas que se encuentran esparcidas por todo el territorio enemigo. En todo caso, las fuerzas del gobierno son extremadamente claras. Si estas armas no pueden ser recuperadas, bajo ningún concepto deberán caer en manos del enemigo y por lo tanto, deberán ser destruidas. Los dos soldados elegidos para esta misión, Marco y Tarma, eran conscientes de que no debían fallar. La batalla para someter al general Morden está a punto de comenzar, y el ejército regular debe reunir efectivos suficientes para poder encarar el ataque con ciertas probabilidades de éxito. Así pues, tras 2 meses de duro trabajo, consiguen reunir a 3000 soldados de infantería, 50 aeronaves de combate, 200 tanques y unos 30 Metal Slug. La ofensiva da comienzo en la primavera de ese mismo año mediante ataques simultáneos alrededor del mundo, consiguiendo una serie de fáciles victorias que devuelven grandes dosis de moral a las tropas regulares. Marco decide entonces concentrar los esfuerzos del ejército regular en el frente asiático, debido al gran número de tropas rebeldes que allí se encuentran. La 29 División de Infantería, así como la 11 División Acorazada, son desplegados allí para un ataque cooperativo. La batalla más importante de cuantas hubo fue la batalla del sistema montañoso Villeneuve, situada en el sureste asiático. Supuso todo un punto de inflexión en la guerra, ya que las tropas regulares salieron victoriosas, desmoralizando enormemente al enemigo y como se vería poco después, supondría el inicio del fin de la contienda. Han transcurrido casi 2 años desde el final de la Primera Guerra Moderna. El golpe de estado del general Morden llevó al mundo al borde de la destrucción total, del caos más absoluto. Sin embargo, gracias al liderazgo de 2 valerosos soldados, se pudo frenar la revuelta con una contraofensiva contundente por parte de las fuerzas del gobierno. Pero la victoria tuvo sus consecuencias para los Peregrine Falcons, y es que tras esa dura batalla sus fuerzas quedaron seriamente mermadas, con lo cual comenzaba ahora una dura etapa en la que debían reunir de nuevo suficientes efectivos como para poder volver a ser el escuadrón que una vez fue. Un día, Marco y Tarma son requeridos por parte de la Oficina del Estado
Mayor de las fuerzas del gobierno. Al acudir allí y escuchar lo que sus camaradas tenían que decirles, sus peores temores se hacen realidad. Las fuerzas del general Morden se están reagrupando, y lejos de desaparecer o huir, muestran signos de estar reabasteciéndose, preparándose quizás para una nueva ofensiva. Los motivos de esa nueva amenaza tienen que ver con el descontento de la gente hacia la clase política. El levantamiento de Morden fue claramente un gesto encaminado a erradicar esa corrupción reinante entre los políticos más poderosos, e hizo mella entre los diferentes países y sus ejércitos. Esta nueva amenaza podría llegar a ser preocupante, máxime si se tiene en cuenta lo numerosos que son estos nuevos simpatizantes. Aunque a pequeña escala, no han dejado de haber pequeños levantamientos y rebeliones por todo el planeta. En un principio, la falta de organización ha impedido que esta situación empeore. Pero el problema, dicen las autoridades a Tarma y a Marco, es que una vez hecho el estudio a nivel mundial, observando cada uno de los pequeños conatos de resistencia, llama la atención que parece que siguen un cierto patrón común. Lo que en principio era efectivamente unas escaramuzas puntuales, ahora tienen un cierto componente estratégico, como si alguien estuviera coordinando todos esos ataques, como si siguieran un fin concreto. Y solo hay una persona en el mundo capaz de controlar y coordinar a todas esas fuerzas con un liderazgo sólido, el general Morden. Lo que no logran entender los responsables de inteligencia militar, es que a pesar de que ya han pasado 2 años desde ese golpe de estado fallido, ¿cómo puede ser que su líder haya podido organizar lo que puede ser el inicio de un nuevo golpe de estado, en un periodo de tiempo tan corto? A pesar de ser quien es, necesitaría más años para poder organizarlo de nuevo. Tarma y Marco no daban crédito. ¿Realmente seguían vivo? ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿Cómo ha sido posible esa reorganización de sus fuerzas tan rápida? Esa y otras preguntas pasaban por sus mentes, temerosos de tener ante ellos una amenaza tan grande como lo fue la anterior revuelta. Pero nuestros héroes no iban a ignorar sus responsabilidades, de modo que sin pensárselo 2 veces aceptan una nueva misión. Esta misión tendrá como objetivo eliminar el problema de raíz, acabar de una vez por todas con el malvado general. Para ello, el escuadrón de las fuerzas especiales los Peregrine Falcons deberán hacer uso de todas sus habilidades para frenar esta oleada de movimientos insurgentes, aplastando toda oposición que encuentren en su camino. En suma, lo más importante será el factor sorpresa, y es precisamente este punto el que se protocoliza con mayor énfasis. Es tal la importancia, que incluso ninguno de los superiores de Tarma o Marco dispondrán de los detalles completos de la operación, sino que cada autoridad militar conocerá únicamente unos datos concretos concernientes a una parte de dicha misión. Porque el riesgo es doble, ya que por un lado, las fuerzas del general Morden no deben enterarse de este ataque, y por otro lado hay que impedir que las propias fuerzas del gobierno sepan que el malvado líder sigue vivo, ya que existe una clara posibilidad de que solo con mencionar su nombre, los soldados salgan despavoridos, desertando y por tanto disminuyendo la capacidad táctica del ejército. Esta misión seguramente será más dura que la anterior guerra, conocida como la Primera Guerra Moderna, pero aún así, nuestros 2 protagonistas aceptan sin dudarlo. Si el malvado general sigue vivo, no va a ser por mucho tiempo. La batalla está servida. Sin embargo, no estarán solos en el campo de batalla. Esta vez, los Peregrine Falcons cuentan con otro grupo de valientes soldados, el escuadrón de la Agencia de Inteligencia de Operaciones Especiales. Los Sparrows Tarma y Marco no estaban de acuerdo en enviar una fuerza de ataque conjunta, pero el mando no iba a negociar ningún aspecto de la misión. Simplemente se les explicó que esta planificación formaba parte de un plan de la Agencia de Inteligencia, cuyos motivos quedaban en el más estricto de los secretos y que por tanto, ellos no tenían por qué saber nada más. Los generales encargados de comunicarles la misión insistieron en que debían entender la gravedad del asunto, sin importar sus opiniones. Que a pesar de ese oscurantismo, el fin era más importante que los medios, por más que las explicaciones fueran vagas. Así pues, tras aceptar, el día de la misión llega. Y se unen a ellos 2 agentes de los Sparrows, 2 jóvenes chicas llamadas Eri y Fio. Sargento Eri Sakamoto, preparada para la misión. Puede llamarme Eri, vaya, es un honor encontrarme con los 2 héroes de la Gran Guerra. Soy la sargento segunda Fiolina Germi de los Sparrows. Es la primera vez que tomo parte en una operación a gran escala como esta, pero estoy preparada. Lo haré lo mejor posible. Puede contar conmigo, Marco, esas chicas saben lo que se hacen. Desde luego. Nos estamos asando bajo el sol aquí. Movámonos. Y así es como daba comienzo la misión para acabar con el golpe de estado.
¿Podrían vencer a las fuerzas del general Morden? ¿Realmente seguía vivo? ¿Cuál es el terrible secreto del ejército rebelde? Eran algunas preguntas que el grupo se haría tras las líneas enemigas. Tras varios encuentros hostiles, descubrieron con perplejidad que Morden había creado una alianza con una raza alienígena llamada Mars People, los cuales también deseaban conquistar el planeta. Sin embargo, cuando nuestros protagonistas localizan por fin la base de operaciones del general, los Mars People toman a Morden como prisionero, lo cual provoca la ruptura de la alianza con el ejército rebelde. Estos, unidos con el ejército regular para luchar con el enemigo común que son los alienígenas, se abrirán camino entre estas hostiles criaturas con el fin de destruir su nave nodriza. La batalla es muy cruenta, pero una vez que el polvo y el humo se disipa, puede verse a Morden y a su ejército rebelde huyendo del lugar, antes de que puedan ser arrestados. La Segunda Guerra Moderna, desencadenada tras la rebelión del general Morden y encaminada a imponer un nuevo orden mundial, ha llegado a su fin. Han sido múltiples las víctimas del conflicto, por no mencionar los daños materiales. En esa guerra, un resucitado Morden trató de llevar a cabo un golpe de estado a nivel mundial, pero fue evitado tras el ataque relámpago de las fuerzas del gobierno, gracias a la agencia de inteligencia que pudo saber con antelación las pretensiones del malvado general. En cualquier caso, todo forma parte del pasado, y su lugar ahora está en los libros de historia. La tranquilidad reina por doquier, el equilibrio de poderes se ha restaurado, y el mundo vive ahora una época de paz. Marco y Tarma, del escuadrón de los Peregrine Falcons, los cuales cuentan con una distinción por sus actos de servicio en el campo de batalla, siguen en activo y participan en innumerables misiones que lleva a cabo el escuadrón. Han reiterado su deseo de no participar más en estas misiones, pero siempre se rechaza. A pesar de que el general ha sido declarado como desaparecido en combate, son varias las facciones que lucharon con el general y que todavía quedan activas, de modo que Marco y Tarma deben ser enviados a todas esas regiones del mundo con el objetivo de poner fin a dichos centros de resistencia. En medio de la batalla, ambos héroes no podían dejar de pensar en su mayor temor, que todo esto no fuese más que un nuevo intento de levantamiento rebelde, un tercer, y puede que definitivo, alzamiento contra el orden mundial, comandado por tan peligroso villano. Ellos sentían que el demonio todavía seguía vivo, y que no renunciaría a sus ansias de poder, a su oscuro deseo de dominar el mundo. Mientras tanto, el escuadrón de operaciones especiales Sparrows, de la agencia de inteligencia de las fuerzas del gobierno, ha estado buscando el paradero del general Morden, pero paralelamente también ha estado investigando una serie de misteriosos sucesos, como por ejemplo la desaparición de diversas personalidades a nivel mundial, desaparición de ganado aleatorio y aparentemente sin importancia, o el paulatino agrandamiento de algunos seres vivos. En conjunto, no parece tener relación con el malvado general. En vista de las conclusiones de tales investigaciones, las autoridades militares deciden emprender una nueva misión conjunta de los Sparrows y los Peregrine Falcons. Su primer destino será una isla aparentemente desierta, lugar donde al parecer el general esconde restos de su ejército. Y es que la agencia de inteligencia cree que a pesar de que todo indica lo contrario, es posible que exista una conexión entre esos misteriosos eventos y el ejército rebelde. Naturalmente se encuentran solos en esta tesitura, ya que las autoridades militares de más alto rango no tienen en cuenta estas conclusiones y por lo tanto, creen que dicha misión no tiene razón de ser. Las primeras averiguaciones ofrecen datos reveladores, pues además de localizar a las fuerzas de Morden, también dan con terribles criaturas mutadas, hecho que hace cambiar de parecer a esas autoridades militares, autorizando inmediatamente una misión a mayor escala. El vínculo entre ambas amenazas es evidente, de modo que es necesario llevar a cabo una respuesta contundente. Para ello contarán nuevamente con los integrantes de ambos escuadrones, que tan buenos resultados dieron en el pasado más reciente. El líder de estas fuerzas de ataque, Marco, a pesar de la agitación que podría causar en la cadena de mando, expresa de forma natural su total oposición a formar parte de la contienda. Pero como siempre sucede, le convencen para que siga formando parte. La operación terrestre da comienzo. Marco se encoge de hombros con incredulidad. Tarma le sigue. Eri se gira hacia la batalla con resignación. Zio sonríe con nostalgia, saludando a sus viejos amigos. El preludio de una nueva batalla que nadie vio venir, comienza casi en silencio, con una melodía tan tenue que casi resulta imposible identificar. Pero pronto todo concluirá en un crescendo de una intensidad sin precedentes. La Tercera Guerra Moderna había comenzado. La batalla es muy dura.
Además de tener que luchar contra el ejército rebelde, también deben combatir a diversas criaturas aberrantes. Cangrejos gigantes, zombies, plantas carnívoras o aterradoras criaturas marinas. Finalmente encuentran al general Morden, quien les vuelve a atacar en lo que parece una repetición de la conclusión de la Primera Guerra Moderna. Tras vencerle, este cae desde su helicóptero. Pero lejos de haberle vencido, ven horrorizados como se trataba de un alienígena con un disfraz. En realidad, Morden era de nuevo el prisionero de los Mars People, ambos ejércitos tenían que colaborar de nuevo si querían vencer a tan temibles criaturas. Rápidamente coordinan sus fuerzas, y deciden que el siguiente paso será atacar directamente su nave nodriza. Los alienígenas envían a toda su armada para tratar de detener a las fuerzas terrestres, pero resulta inútil. Son vencidos y Morden es rescatado. Tras ello, los escuadrones de los Peregrine Falcons y los Sparrows escapan de la nave nodriza, aunque su regreso a la Tierra es detenido por Broadmars, la líder de los Mars People. Deberán luchar contra ella, mientras caen irremediablemente hacia el océano. Tras una dura batalla, Broadmars es destruida y su cuerpo es engullido por las oscuras y profundas aguas del océano. Ambos escuadrones consiguen mantenerse a flote en el agua hasta que son rescatados, y nada pueden hacer para evitar que Morden y su ejército escapen de nuevo. Año 2032. El miedo al terrorismo cibernético asemella en la población, causando episodios de pánico y de caos. La situación empeora todavía más cuando un virus informático, el White Baby, infecta a las redes militares más importantes del mundo, causando un desconcierto y una desorganización nunca vista antes en las fuerzas del gobierno. El mundo vuelve a estar amenazado, acababa de comenzar la crisis del White Baby y en esta ocasión sería Internet el foco del problema. Rápidamente, los líderes mundiales convocan una conferencia acerca de las contramedidas a llevar a cabo contra ese ciberterrorismo. De esa conferencia salen varias conclusiones muy importantes. La primera, es que se identifica al causante del virus informático, un sindicato llamado Amadeus. La segunda, que deben aumentarse y mejorarse los protocolos de seguridad de las instalaciones militares. Pero para ello habrá que luchar, y no solo en la red de redes. El sindicato Amadeus es una compañía fundada en algún momento en los años 2030 o 2031. Su base central de operaciones es secreta, aunque se piensa que está en algún lugar de Oceanía. Gracias a incontables operaciones financieras con sus bancos repartidos por infinidad de lugares del planeta, acaban amasando una enorme fortuna y de este modo, su líder, Amadeus, amigo de Morden, comienza a abastecer a la rebelión con nuevas armas y tropas. Es en ese momento cuando las autoridades militares ponen en marcha una nueva misión que llevará a cabo el escuadrón de las fuerzas especiales, los Peregrine Falcons. Su objetivo, localizar y acabar con las fuerzas de Amadeus. El motivo que empuja a elegir a dicho escuadrón es evidente, pues han recibido entrenamiento militar que los hace capaces de resolver cualquier situación hostil, toda una garantía de poder hacer frente a esta nueva amenaza. Pero no disponen de mucho tiempo, ya que los informes de inteligencia más recientes conseguidos en diferentes regiones del mundo, revelan que Amadeus dispone de los medios suficientes para realizar un ataque inminente en las instalaciones de comunicaciones de cualquier país, en solo unas pocas horas. Tarma y Jerry son enviados en una misión para proteger a los científicos que están desarrollando una cura para el virus White Baby. Paralelamente a ellos, otros 4 héroes, Marco, Fio, Trevor y Nadia, se despliegan para llevar a cabo una misión para acabar con la mismísima Amadeus. Pero no va a ser fácil, puesto que son múltiples los peligros que acechan. Lo más desconcertante es que poco antes de su partida, reciben una imagen vía satélite que muestra una serie de figuras pertenecientes a las fuerzas de Amadeus. La cara de una de estas figuras sorprende a todos los presentes. Esta imagen mostraba la cara del malvado general Morden. La situación no puede ser más crítica. Son muchas las incógnitas. ¿Lograrán detener al virus informático White Baby? ¿Son las fuerzas de Amadeus tan poderosas? ¿Qué relación existe entre el sindicato del terror Amadeus y el general? Había que dar respuesta a estas preguntas. Se sucedieron las escaramuzas y los combates, y se pudo destruir las instalaciones que amenazaban la paz mundial. Tras ello, descubren que el general Morden en realidad no está implicado con el sindicato, y que lo que vieron en el monitor no fue sino uno de los incontables robots, clones del general.
Su subordinado, Allen O'Neill, también queda expuesto a estos experimentos biónicos, pero tras un largo combate acaba siendo vencido y destruido. Acaban conociendo al verdadero líder del sindicato, un científico loco llamado Amadeus, el cual ha creado una serie de robots gigantescos para combatir contra nuestros héroes. Tras vencer a todos los robots, las instalaciones acaban derrumbándose en lo que parece ser un proceso de autodestrucción de toda esa tecnología. El propio Amadeus desaparece y es dado por muerto una vez queda zanjada la crisis de Luiten Baby. Año 2035. El mundo vuelve a vivir una época de paz. El progreso está a la orden del día, y son innumerables los nuevos descubrimientos en tecnología y otros campos de la ciencia. Los ejércitos se modernizan, gracias a fábricas con tecnología punta, y los laboratorios investigan nuevos tipos de armas, nuevas actualizaciones y mejoras que permitan proveer al ejército con armamento mucho más eficaz. Uno de estos laboratorios es el que se encarga del diseño y desarrollo de la próxima generación de Metal Slug. Como es evidente, es considerado de gran relevancia y por lo tanto, es mantenido en el más estricto de los secretos. Un día es atacado por unas fuerzas misteriosas, las cuales consiguen robar un disco de datos comprometedores que contiene toda la información relativa al nuevo proyecto de Metal Slug. Marco y Tarma son llamados a filas, para incorporarse a una nueva misión que consistirá en conseguir cuanto antes dicho disco de datos. No es para menos, pues si consiguen descifrar el contenido. Mientras tanto, Ed y Fio se encuentran investigando una organización paramilitar llamada Ejército de Tolemaic. No se conocen demasiados datos sobre este ejército, ni siquiera cuánto hace que está activo. Tan solo se sabe que tiene una fuerte influencia a nivel mundial, que el cuartel general nunca se mantiene en un lugar demasiado tiempo, y que su líder es un misterioso hombre llamado Tolemaios. El destino querría que nunca hubiese un encuentro real entre este líder y nuestros protagonistas. Nuestras dos protagonistas descubren que dicho ejército está atacando una serie de ruinas de carácter histórico alrededor del mundo, entre las que se encuentran las ruinas del Corredor de Fuego. Sabiendo que se encuentran allí, el ejército rebelde va en su busca, pero es ampliamente repelido por los nativos del lugar y por Metal Slug gigantescos. Este hecho revela pues, que el enemigo responsable del robo del disco de datos no es otro que el ejército de Tolemaic. Las fuerzas rebeldes deciden entonces llevar a cabo un segundo asalto en el Corredor de Fuego, con mejor armamento y trabajando en conjunto con el ejército regular. Una vez comienzan los combates, las fuerzas de Morden no encuentran demasiada resistencia y avanzan repeliendo al ejército de Tolemaic del corredor. Pero durante uno de los combates se desentierra una máscara mística que acaba siendo encontrada por uno de los nativos. Al ponerse la máscara, un poder demoníaco le invade por completo. Poco después la rebelión se cruza con un extraño hombre enmascarado, no consciente del poder que posee. En ese momento, este hombre toma el control de los Tolemaic, y otorga su poder a más de los suyos, de modo que en un instante, innumerables nativos enmascarados, idénticos todos ellos, se ven junto a los soldados de ejército de Tolemaic y los Metal Slugs del ejército regular. La rebelión finalmente acorrala y lucha contra el villano hasta vencerlo, pero no lo suficientemente rápido. Sin poder evitarlo, un demonio conocido como Skiter entra en el plano mortal. Se trata del ser que estaba encerrado en la máscara. La lucha es encarnizada, pero el ejército se las arregla para expulsar al demonio al más allá tras un combate feroz, poniendo así fin a la guerra Tolemaic. Los nativos y fuerzas restantes se unen al ejército regular para destruir a la rebelión.